What do you think, Bubba? The thing. What is that? Hola chicos, hoy les traigo el fanfic que muchos me pidieron, así es, hoy les traigo en el campo de batalla. También les quiero decir que este capítulo es un poco fuerte, así que bueno, espero que le den like y se suscriban, y tú no, el que está a tu lado. ¿Tú por qué no estás suscrito? Es gratuito por poco tiempo, no te creas, pero sí suscríbanse. Bueno, sin más les dejo con el capítulo. En el campo de batalla, capítulo 12, no dejen a ninguno que... Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Izuku al escuchar la noticia que se le fue dada apenas hace unos segundos. Izuku. Disculpe, ¿me lo podrías repetir? Soldado. Desafortunadamente, el teniente Simón Riley ha sido declarado como muerto en acción. Según sus especificaciones, sería a ti a quien se le informaría en caso de esto, así como también se te serían entregadas sus pertenencias. Ten, dijo aquel soldado mientras le daba a Izuku una llave. Para segundos después retirarse, Izuku se dirigió a la habitación de Ghost, donde entró con ayuda de la llave, pero fue luego de que cerró la puerta que pudo dejarse caer en el suelo. No lo creía. En cuanto le dieron la noticia, comenzó a sentirse de la mierda. Su cabeza le dolía, sentía que todo a su alrededor le daba vueltas, no podía ni respirar, sentía que se ahogaba. Fue luego de unos minutos que finalmente se levantó, y tiró un mueble. No sabía qué, cómo o por qué lo había hecho, simplemente fue algo que hizo por impulso, pero no se detuvo allí, comenzó a desatar todo lo que tenía contra aquellos muebles y paredes, toda la ira, toda la frustración, toda la impotencia, toda la tristeza. Atacaba a aquellos objetos como si de un rayo golpeando un árbol seco se tratase. Lo único que se escuchaba en la habitación eran los gritos de Izuku, seguidos siempre del sonido de uno de los muebles haciéndose trizas, pero sin importar cuánto lo intentara, esos sentimientos no desaparecían, esa sensación de ira, esa tristeza, la impotencia, pero por sobre todo, esa sensación de estar solo de nuevo. Cuando finalmente se calmó, vio todo el desastre que había hecho, se sintió culpable. Esa era la habitación de Ghost y la estaba mandando al carajo, pero algo llamó su atención. Era un pequeño mueble, que por algún motivo Izuku ignoró cuando desató su furia. Se trataba de una mesa de noche que estaba junto a la cama, pero lo que llamaba la atención, era que en la parte superior había un trozo de papel, mientras que en la de abajo había un pequeño cofre. Ciertamente era un cofre pequeño, Izuku podía afirmar que era apenas del tamaño de su antebrazo, cosa que es muy pequeña si recordamos que tiene apenas 9 años. Izuku se acercó a aquella mesa y tomó el papel. Se trataba de una carta e Izuku sabía perfectamente a quién pertenecía esa letra, así que de forma desesperada se puso a leer: Hola Izuku. Si lees esto es probable que esté muerto, aunque es curioso, siempre pensé que esta carta se la dedicaría a una mujer, pero claro que eso no quitaría el hecho de que es algo escrito para momento en el que ya no estoy en este mundo, pero en fin. Si lees esto te debes de sentir muy, la verdad ni siquiera puedo imaginarme lo que estás sintiendo en este momento, pero sí sé cómo me siento en este momento. Izuku, sé que tienes miedo, pero no debes de temer, porque yo siempre estaré contigo, en cada paso que des, cada vez que respires, cada vez que estés en algún lugar acompañado de una rubia sexy. Lo único que puedo decir es que sin importar lo que pase, yo estoy y siempre estaré orgulloso de ti. Dijiste que querías demostrar que no eras un inútil a pesar de ser un Kirkles, y yo prometí que te ayudaría a hacerlo. Ya no hay muchas cosas que yo realmente pueda enseñarte, y las pocas cosas que te falta por aprender, no te las puedo enseñar. Yo espero que esta carta no se te sea entregada pronto, ya que quiero pasar mucho más tiempo contigo como lo hicimos hace tiempo en aquel parque de diversiones. Sin más que decir se despide Simón Ghost Riley PD. El cofre que está aquí abajo es tuyo, te dije que cuando muriera no. Posteriormente Izuku abrió aquel cofre mientras lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas del pequeño.
Dentro de este se encontraba una pasamontañas con el símbolo de una calavera, más precisamente, era una de las máscaras que Ghost solía usar, pues solía poseer un par de estas. Dentro de este se encontraba una pasamontañas con el símbolo de una calavera, más precisamente, era una de las máscaras que Ghost solía usar, pues solía poseer un par de estas, esta para ser más precisos. Fue así que el pequeño Izuku tomó la máscara entre sus pequeñas manos mientras comenzaba a llorar como si sus ojos fueran enormes cascadas de las que el agua no pararía de salir. Con el trozo de tela entre sus manos y su pecho habló lo más claro que pudo, pero sabía que sin importar lo que dijera no lo escucharía Izuku. Sniff no puedo sniff. No puedo sniff. Hacerlo Ghost. Y yo no soy como tú. No soy tan fuerte sniff. No soy tan fuerte. No soy tan fuerte. Izuku continuó llorando sin mostrar indicios de parar, hasta que recordó algo. Las últimas palabras que Ghost le dijo antes de irse: volveré. Te lo prometo. Izuku recordó eso mientras continuaba llorando, para después decir algo. Izuku. Mentiroso. Actualidad. All Might. ¿Cómo que él era el capitán? Preguntó el héroe anonadado general. Tal y como lo escucharon. Ese niño es considerado como uno de los soldados más letales que han existido. Aizawa. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Es solo un chico de 16 años, general. No todo el mundo nace donde debería. Y en su caso, se crió en el peor lugar en el que alguien podría crecer. La guerra, la soledad y la muerte. Nezu. Pero eso no significa que pudiera torturar hasta la muerte a ese hombre. All Might. Sí. Para empezar, se supone que son entrenados para defender a la gente, no para asesinarlos, general. All Might, parece ser que no entiendes algo tan simple como la frase son ellos o nosotros. Se los vuelvo a preguntar, ¿prefieren tener un cadáver de un maldito agresor en su escuela o los cuerpos de cientos de sus estudiantes? Aizawa. Pero es alguien muy inestable, ¿cómo pueden mantenerlo aquí? General. Es algo complicado. Solo diré que para cuando la guerra terminó él ya se había convertido en alguien de mucha importancia para nosotros. En vista de que no tienen nada más que reclamarme, les pido que por favor se retiren. Fue así como los tres hombres se fueron de aquella oficina, aunque con una molestia algo notoria 7 años antes, y allí se encontraba Izuku. En medio de toda esa nieve y frío, dentro de aquella maldita isla donde perdió a la persona más importante para él, lo había logrado. Depuse de tanto insistir, pedir y rogar, después de haber logrado pasar el curso de especialización, finalmente lo había logrado que sus superiores lo enviaran a esa isla para poder combatir. Izuku había sido asignado a un nuevo grupo, este era llamado Tercera Compañía de Eliminación, así que con solo escuchar el nombre, podía imaginarse qué es lo que harían en ese lugar, y el pequeño Izuku estaba preparado para hacerlo, o al menos eso creía. Fue entonces que su capitana se posicionó frente a toda su compañía militar. Una compañía está formada por 90, 150 soldados. Se trataba de una mujer rubia, de estatura bastante baja comparada con el resto de los soldados allí presentes. Su nombre era Tanya de Gurechav, quien después de varios años sirviendo, se había ganado el título de El Demonio del Rin, esto debido a una misión en la que estuvo, la cual llamaron Misión Campana Rin. Su nombre era Tanya de Gurechav, quien después de varios años sirviendo, se había ganado el título de El Demonio del Rin, esto debido a una misión en la que estuvo, la cual llamaron Misión Campana Rin. La capitana se posicionó frente a todos sus hombres y habló: Tanya. Soldados. El día de hoy estamos todos aquí para poder hacerle frente a un gran enemigo. Sé que muchos tienen frío, sé que muchos piensan que morirán, y déjenme decirle que tienen razón, dijo mientras muchos se preocupaban por lo que les estaba declarando su capitana. Ustedes morirán, eso es algo seguro, pero depende precisamente de ustedes si lo harán aquí ahora, o en sus hogares, con sus familias en 50 años. Ustedes morirán aquí si están seguros de que lo harán, pero si tienen plena confianza en mí, en sus compañeros y por sobre todo, en ustedes mismos, tengan por seguro que aumentarán sus probabilidades de sobrevivir. Se me pidió que los llevara a casa con vida a todos, no voy a tener éxito.
Pero que sepan que aquellos que pierdan la vida aquí, lo harán protegiendo a su gente, lo harán protegiendo a sus compatriotas, lo harán protegiendo a sus familias y amigos. Luego de eso procedió a darse la vuelta y señalar una pequeña edificación que había entre toda la nieve tanya. Nuestros enemigos están allí. Enemigos que asesinaron a nuestros hermanos y que quieren hacerle lo mismo a nosotros y a la gente de todo Japón. Yo solo tengo algo que decirles, no dejen a ninguno. Luego de esas palabras un gran grito logró escucharse, para que después una gran cantidad de personas comenzaran a disparar dentro de ese edificio. Varios comenzaron a acobardarse, pero de la nada, una explosión sucedió allí. Se trataba de un ataque de la capitana, quien generó dicho ataque con ayuda de su Kirk, el cual le permitía enviar su energía cinética a su arma, para que al liberarse causara una explosión. Y con ayuda de eso, muchos soldados recuperaron su valor. Disparos, gritos y explosiones se escuchaban en todos lados. Pero entre todos esos estragos destacaba un peliverde de 9 años, el cual solo se mantenía oculto en una de las trincheras mientras abrazaba su fusil M4 y cerraba los ojos lo más fuerte que podía. Solo una pregunta se le cruzaba por la mente: ¿por qué mierda estoy aquí? Esa era su pregunta, pues acababa de descubrir que no quería estar en ese lugar. Sin dudas se sentía como un idiota por haber prácticamente rogado por estar en ese sitio para vengar a Ghost y que en el momento de la verdad no pudiera ni poner el dedo en el gatillo. Creía que estaba preparado para pelear, que estaba preparado para matar, pero al parecer no era así. El miedo recorría todo su cuerpo, temía que lo asesinaran, temía que en algún momento de descuido suyo, no se percatara de una bala en su dirección y perdiera la vida. Pero luego pensó: ¿por qué tengo miedo? Se supone que ellos son mis enemigos, ellos mataron a Ghost, deben de pagar. Izuku finalmente sacó su arma de su pecho y apuntó a alguien. Esta persona estaba estática, debido a que se encontraba disparando a otro sitio. Izuku lo vio, estaba frente a él, lo miró bien, sería su primera víctima. Acomodó su arma, la sujetó bien, puso el dedo en el gatillo. Solo era eso, solo era jalar aquella pequeña pieza de metal, solo tendría que aplicar una pequeña presión, solo eso y un cadáver más aparecería en aquel páramo blanco. Presionó ligeramente el gatillo mientras sentía como el mecanismo se tensaba, dando a entender que la bala estaba por salir, y de inmediato volvió a esconderse en la trinchera. No pudo hacerlo. No podía. Terminar con la vida de alguien era ciertamente lo más alejado que estaba de la verdad en cuanto a su entrenamiento. Lo entrenaron para pelear, lo entrenaron para matar, pero no pudo tirar de ese gatillo, así que solo se escondió, volvió a cerrar los ojos y esperó a que ninguna bala le diera y terminara con su vida. Pero en un momento, de la nada, uno de los miembros de su compañía se había posicionado a su lado. Este tenía una gran herida en su abdomen, el cual se veía claramente que sería fatal de no tratarse de inmediato. Parecía ser que este no se percató de que el niño se encontraba junto a él, así que comenzó a recitar lo que parecía ser una especie de mantra soldado. Cuando estés herido, y los lobos vengan para rematarte, aférrate a tu rifle, apúntate a los sesos, dijo mientras ponía su arma bajo su barbilla, y muere como un soldado, muere, como un soldado, muere, como un soldado. Luego de decir eso, una bala perforó todo lo que se le puso en su camino, finalmente llegando a su cerebro mientras Izuku se encontraba en posición fetal mientras comenzaba a llorar por lo que acababa de ver. Actualidad: los 3 miembros de la prestigiosa UA finalmente regresaban a su amada escuela. El día sin dudas tuvo varias sorpresas. Primero, los ganadores del festival. Segundo, un hombre se había infiltrado en la escuela. Tercero, su guardián había torturado a dicho hombre y luego lo asesinó. Cuarto, se enteraron que dicho guardián era alguien más peligroso de lo que pensaron. Definitivamente un día muy interesante. Mientras tanto, en su casa, en su habitación, había una chica de cabello cenizo que se encontraba llorando. Estaba recordando lo que sucedió con la persona que amaba. Sin dudas lo que le dijo le dolió mucho. ¿Cómo no hacerlo? Literalmente la mandó al diablo. Tal vez ese era el karma haciéndole pagar por lo que le hizo cuando eran apenas unos niños. Pero esperen, ustedes no saben lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Pues en ese caso tienen que saberlo. Varias horas atrás, Kazumi. Quiero decirte que, en verdad lo siento.
No quería decirte eso ese día, yo realmente no lo quería, tú me gustabas, pero yo fui una tonta, todo fue por mi estupidez y mi orgullo. Yo te quería, y cuando tú te fuiste no sabía qué hacer, quería seguir contigo, quería que estuvieras a mi lado y Zuko no cambió la mirada. Seguía viéndola fijamente, mientras que Kasumi cerraba los ojos, esperando pero de la nada Izuku habló en un tono tan calmado y comprensible que para Kasumi fue como haber visto el fantasma del Izuku de 6 años. Izuku. Yo también. Yo también quería estar contigo, quería que estuviéramos juntos. Kasumi comenzó a tener esperanzas, fue por ello que lo siguiente que le dijo le cayó como un balde de agua fría a Izuku. Pero la vida no es tan fácil. Son pocos los que realmente obtienen lo que quieren y por desgracia, nosotros no estamos entre esos afortunados. Parece ser que no lo entiendes, así que te lo voy a decir lo más claro que pueda. El Izuku que tú estás buscando hace tiempo que ya no está, todos ustedes se encargaron de quebrarlo, se encargaron de hacer su vida miserable y demostrarle que tan jodido es este mundo, yo soy lo que surgió de eso, yo soy lo que queda de él. Así que si realmente querías estar conmigo, te aconsejo que consigas un killer de viaje en el tiempo y lo arregles todo, porque de lo contrario no hay nada más que puedas hacer. Yo no confío en ti ni en nadie, las únicas personas en las que confié me traicionaron o ya no están aquí. Así que Kasumi Bakugo, lárgate de aquí. Fue así como la mencionada agachó la cabeza en un intento por ocultar sus lágrimas y salió del cuarto de Izuku. Actualidad Kasumi estaba entre lágrimas recordando lo que pasó. Pasaron unos cuantos minutos y ella al fin se calmó, se secó las lágrimas y habló. Kasumi. Izuku sigue allí, yo lo sé. Haré que vuelvas a ser el de antes. Puede que no me ames nunca, pero por lo menos te traeré de regreso. Es lo mínimo que puedo hacer para tratar de disculparme. Fue así que Kasumi se decidió a intentar hacer que el antiguo Izuku volviera. Aunque puede que esa proeza sea más difícil de lo que piensa, pues la guerra cambia a los hombres y con un chico cuya vida fue una guerra para sobrevivir, no había muchas esperanzas de que realmente pudiese hacer algo. En el campo de batalla capítulo 13. El otro lado de la moneda, todos sabemos lo que pasa en la guerra. Indiscutiblemente muertos es lo que sobra, pero hay algo raro, y es que la gente siempre suele pensar en que todo se divide en dos bandos. Buenos y malos. Los héroes y los villanos cambian dependiendo del ángulo del que se mire. Y si te das cuenta, por lo general son los ganadores quienes son considerados como los buenos de la historia, mientras que por otra parte, son los que perdieron quienes son tachados como los malos, a pesar de que muchos en su momento apoyaban la causa de la lucha. Así que, por el momento nos centraremos en un individuo que muchos podrían pensar que pertenece al bando de los villanos, más precisamente en un pequeño niño de 7 años. De cabellera negra, ojos cafés y anteriormente una sonrisa casi imborrable en su rostro, Vladimir Ivanov. Ese era el nombre del pequeño ruso que en este momento se encontraba dentro de un edificio, en medio de aquella nieve y frío extremo de esa isla. Pero, ¿qué es lo que hacía él en ese sitio? Pues, para saberlo, tenemos que ir un poco en lo que pasó hace unos meses. La guerra se convirtió en un hecho. El ataque que Rusia había orquestado era un punto de no retorno, pero mientras algunos apoyaban a su país por tomar la gran decisión de iniciar la guerra, también habían otros que pensaban en lo estúpido que era comenzar una batalla. Y Blagren era un pequeño pueblo de no más de 200 personas conformándolo, pero a pesar de eso todos vivían felizmente. El pequeño Vladimir estaba feliz, pues ese día iría con sus padres al doctor para saber cuál era su Kirk, cosa que a cualquier niño le emocionaría. Aunque lo que él no sabía, es que ese se convertiría en uno de los peores días de su vida. Doctor. Lo lamento mucho, señorita Ivanov, pero su hijo no tiene Kirk. Esas fueron las palabras que el doctor le dijo a Misa Ivanov, madre del pequeño Vladimir. Mientras tanto, Misa no podía hacer más que maldecirse, no por haber tenido un hijo Kirkles ni nada por el estilo, sino que se lamentaba por no haber podido dar ningún Kirk a su hijo, pues al ser ella también Kirkles y su padre poseer uno muy débil, las probabilidades de que el pequeño Ivanov obtuviera uno eran muy bajas. El niño solo pudo ponerse a llorar, pues pensaba que su sueño estaba completamente destrozado. Los días pasaron, y sus padres trataron de animarlo para que dejara de estar tan decaído, pero parecía ser que nada tendría efecto.
O eso fue lo que pensaron hasta que un día, el pequeño niño decidió que sería un héroe, sin importar que no tuviese un Kirk, pues esta idea se le vino a la mente cuando en un libro leyó una frase que le dio mucho que pensar. Esta decía: si otros pudiera, ¿por qué yo no? Y si nadie lo ha logrado, seré el primero en hacerlo. Fue así como el niño se propuso intentar cumplir su sueño, mientras sus padres se esforzaban en apoyar los sueños de su pequeño, sueños que debieron proteger desde el inicio pero que no pudieron. Pero esta vez harían las cosas bien. Mientras tanto, por el lado del ejército las cosas no estaban muy bien, pues muchos soldados se dieron de baja al pasar unos cuantos días en aquella isla, pues no soportaron el entorno tan hostil, así que tenían que pensar en cómo se las arreglarían para ganar. Entre todas las propuestas, había una que llamaba la atención, esta era el tomar a civiles y enviarlos a aquel sitio, con la esperanza de que al hacerlo, más gente tuviese la idea de apoyar a su país, y así fue como lo hicieron. Se dirigieron al pueblo de Ibla-Grain, el cual era la mejor opción, pues su bajo número de habitantes hacía que fuese la opción perfecta para una primera prueba. Al intentar convencerlos por dinero, todos los miembros del pueblo se negaron, pues todos pensaban que la guerra era una opción muy tonta, así que no participarían en dicho acto. Varias veces lo intentaron y cuando se percataron de que los habitantes del pueblo no entenderían de buena manera, sabían que tendrían que hacerlo a la mala. En la noche, con ayuda de un Kirk, crearon una neblina la cual dejó inconsciente a todo el mundo. Para cuando habían despertado, se dieron cuenta de que estaban en aquella isla. Lo único que los hombres pudieron hacer fue maldecirse por todo lo que pasó, pues de haber aceptado, sus familias no estarían en peligro, ya que ellos también habían sido enviados allí junto con ellos. ¿Para qué? Porque sabían que de ser enviados solo los hombres, tratarían de escapar de allí, pero si los enviaban junto con sus esposas e hijos, no tendrían más opción que quedarse a pelear, pues las mujeres y los niños no soportarían el frío tan intenso, así que todo se reducía a pelear por sus familias. Así que sin más, comenzaron por intentar prepararse para una batalla. Por fortuna, había allí presente un hombre de edad avanzada, que para suerte de todos, había sido un soldado en su juventud, así que de forma muy superficial les enseñó cómo usar las armas que tenían a su disposición, aunque era obvio que no las usarían como profesionales, pero no contaban ni con el tiempo ni los recursos suficientes para que esto fuese así, por lo que tendrían que arreglárselas como podían. Un par de días pasaron, todos trataban de soportar el intenso clima, pero parecía ser que algunos no lo lograrían. Con solo el hecho de respirar una gran cantidad de vapor salía de sus morados y quebradizos labios, que anhelaba un poco más de calor. Y boom, una bala había ido en su dirección, hiriendo en el proceso a uno de los hombres que allí se encontraba. Mujeres y niños al cuarto de atrás. Fue lo que dijo Nikolai Ivanov, el padre de Vladimir. Todos los pequeños y mujeres hicieron caso ante lo dicho y se trataron de poner a salvo, todos a excepción del pequeño Vladimir, quien se negaba a dejar a su padre Nikolai. Vladimir, vete al cuarto, dijo el adulto mientras de fondo se escuchaba el sonido de los disparos. Los aldeanos trataban de resistir lo más que podían con sus armas, pues sus quirks no servirían de nada, pues estos estaba debajo de la palabra débil o inútil, así que no podían fiarse de estos. El sonido de una explosión se hizo presente, mientras la tierra cedió ante la fuerza por un par de segundos. En el aire se encontraba una mujer, la cual parecía estar volando con algo parecido a un jetpack. Esta parecía ser la líder, pues trataba de dar ánimos a los soldados para que siguieran con el ataque. El pequeño Vladimir no se alejaba del marco de la entrada, pues no quería apartar la vista de su padre. Este se encontraba estático disparando en una dirección establecida, parecía ser que no se rendirá, hasta que el pequeño vio algo que le hizo sentir la peor emoción que nunca experimentaría. Su padre había sido alcanzado no por una, sino por decenas de balas, las cuales atravesaron su cuerpo sin piedad. Cada impacto hacía que su cuerpo tuviera un intenso movimiento, mientras iba retrocediendo debido a la inercia de los proyectiles. El corazón del niño se estrujaba y comprimía al ver la desgarradora escena de ver a su padre ser acribillado. Con temor salió corriendo en dirección de su madre, pues lo que acababa de presenciar era algo que no se le desearía a nadie. El tiempo pasaba más y más. Desde hace unos minutos no se escuchaba el sonido de las armas. De la nada un soldado entró a la habitación con su rifle apuntando, la verdad es que entró con mucha cautela.
Al ver que en la habitación no había más que mujeres y niños, bajó el arma y procedió a revisarlos minuciosamente para asegurarse de que no tuvieran un arma oculta, cosa que por fortuna resultó no ser así. Luego de eso el hombre se posicionó en el marco de la puerta y no se apartó en ningún momento. Vladimir tenía los ojos inyectados en ira y tristeza, pues ellos sin ninguna señal de piedad, asesinaron a su padre, un hombre que se opuso a la guerra en todo momento. Claro, hasta que la vida de su familia dependía de ello lo había decidido. Se iba a vengar. No importaba el método, no importaba el tiempo, algún día se vengaría. La rabia se inyectaba en su cuerpo cada vez con más fuerza, pero acompañado de eso, había otra emoción. Un sentimiento de impotencia y tristeza, pues a pesar de querer ayudar a su padre, no pudo hacer nada más que quedarse escondido y posteriormente correr para llevar a cabo la misma acción de ocultarse, siendo esta vez en los brazos de su madre. En el campo de batalla, capítulo 14. Yo solo quería ser un héroe. Advertencia: este capítulo puede contener escenas no aptas para un público sensible. Se recomienda discreción. Los pájaros se escuchaban cantar por todos lados, pues la mañana se hacía presente cierto chico de cabello color castaño con ligeros toques verdosos. Se hacía presente en el campus de la escuela, aunque a diferencia de muchos días anteriores, esta vez no estaba vigilando, sino que se dirigía a un lugar en específico, pues una de las condiciones que debía de cumplir para continuar con su trabajo era el ser sometido a terapia, pues su inestabilidad mental ciertamente era algo de lo que debía que estar alerta, pues una persona como él, nunca sabes en qué momento, de la nada y sin aviso, puede llegar a quebrarse. Toc toc. El sonido que la puerta hizo al chocar sus nudillos fue correspondido con un pase de la persona que se encontraba adentro. Izuku, al cruzar la puerta, pudo ver a su ya conocida psicóloga, quien llevaba tratándolo ya varios meses. Se trataba de una mujer de cabello hasta los hombros, el negro estaba muy presente en su hermosa cabellera, la cual daba grandes reflejos debido a la luz que miel, un pequeño rubor que parecía estar eternamente adornando su rostro, además de una piel hermosamente pálida, lo que daba la señal de que no salía al sol muy seguido. Llevaba puesta una blusa de tirantes color negro, mientras que por encima llevaba lo que parecía ser otra prenda, sin embargo, está siendo de manga larga y un color grisáceo. Llevaba puesta una blusa de tirantes color negro, mientras que por encima llevaba lo que parecía ser otra prenda, sin embargo, está siendo de manga larga y un color grisáceo. Ella era Irumi Kamite. Una mujer que llevaba ya atendiendo a nuestro protagonista desde hacía un par de meses. La mujer lo observó por unos segundos, mientras que Izuku se sentaba en el sofá que se encontraba frente al de ella. Irumi. Hola Winter, buenos días. Antes de continuar quiero aclararles algo, y es que en caso de que no lo recuerden, Izuku tiene síndrome de personalidad disociativa o personalidad múltiple. En caso de que no lo recordarán, para que no se confundan, Winter. Buenos días doctora Irumi. ¿Cómo has estado? Winter. He estado mejor y peor, así que en este momento estoy en medio. Irumi. Bien. ¿Cómo has estado desde la última sesión? Winter. Bien. No hay nada muy destacable. Irumi. ¿Por qué dices eso? Escuché que hace poco comenzaste a hablar con Kasumi y con tu hermana. ¿Has hablado con ellas? Winter. Desearía que no fuera así. Irumi. ¿Por qué? Winter. Simplemente no las soporto. La mujer comenzó a revisar un par de papeles, mientras de reojo miraba las acciones del chico frente a ella. Pues cada una de sus acciones, por más pequeña que fuera, podría darle algún tipo de información. Entre los papeles se podía ver una hoja que en la parte superior tenía el nombre Winter. ¿Quién es Winter? Se preguntarán. La respuesta no es tan fácil de dar esta vez. Winter es una de las cuantas personalidades que posee Izuku. Para poder resumirlo, era lo que podríamos llamar la personalidad dominante en el cuerpo del adolescente. Sus características hacían que fuese sencillo de diferenciar de los demás. Pues su forma de hablar, caminar o inclusive de estar de pie, eran lo que podríamos definir como parte de un soldado ejemplar. Ese era Winter. Para resumirlo, la personificación de la palabra soldado.
Aunque también habían otras personalidades, tales como Kai, Mama y el pequeño Izuku, quien era la personalidad original Irumi. Winter. Hemos trabajado por algún tiempo. Sé que no tienes la confianza suficiente, pero me gustaría que me contaras tu origen, Winter. ¿Mi origen? Irumi. Sí. Cuéntame por qué es que tú comenzaste a existir, Winter. ¿Por qué yo haría eso? Preguntó el chico mientras parecía ponerse un poco a la defensiva. Irumi. Tú me dijiste hace algún tiempo que tu prioridad era ayudar a Izuku, Winter. ¿Sí, y? Irumi. Tal vez esto podría ser de ayuda para él. El ojiverde lo pensó por unos segundos. Irumi por otra parte estaba muy nerviosa. Si lo que dijo tuvo efecto, podría obtener información de mucha importancia, pero si Winter se negaba, sabía que perdería todo el esfuerzo de meses de trabajo, pero dio un suspiro de alivio de forma interna al escuchar lo dicho por el chico Winter. Bien. Te lo contaré, dijo el joven mientras la mujer finalmente volvía a respirar. Winter. Pero déjame decirte que no es nada bonito. 7 años antes la batalla había llegado a su fin. Sangre y cadáveres podías encontrar de sobra en aquel infierno congelado. Nuestro pequeño protagonista se encontraba dirigiéndose a la edificación en la que se encontraba su equipo luego de salir vencedores. Cada paso que daba debía de tener cuidado para no pisar algún cuerpo, puesto que no quería deshonrar a ninguno, además de que sería incómodo darle un pisotón a un cuerpo ya sin vida. Al entrar en el sitio, comenzó a ver lo que allí había, pues le llamaba la atención armas de alto y bajo calibre era lo que se podía ver entre las pertenencias de los que allí se encontraban. Pero lo que más llamó su atención fue el que uno de sus compañeros estaba como guardia en una puerta. Al acercarse para ver de qué se trataba, pudo visualizar frente a él a un grupo de mujeres y niños, los cuales parecían estar muertos del miedo. Izuku se acercó a Tachiba, quien era el que se encontraba haciendo la guardia junto al marco de la puerta. Izuku. ¿Qué hacen ellos allí? ¿Quiénes son? Tachiba. No lo sé. Para cuando llegamos ellos ya se encontraban aquí, así que la capitana me ordenó que los vigilara. Izuku trató de no poner tanta atención en eso, así que solo se dirigió a la salida, rogando porque no estuviera más tiempo en ese lugar, pues ya no quería ver más sangre y cadáveres. Sin dudas no era una ubicación agradable en ningún sentido. Mientras Izuku se dirigió a la salida, fue interceptado por la capitana, la cual lo miró seria, para que Izuku de inmediato se pusiera en posición de firmes, para después recibir un descanso de parte de Tanya. Ambos se miraron entre sí, Izuku principalmente por su nerviosismo, puesto que Tanya lo estaba observando de pies a cabeza, centrándose precisamente en el cañón de su arma. Tanya. ¿Cómo te sientes, niño? Izuku vaciló un poco en responder esa pregunta, pero de igual forma lo hizo Izuku. Estoy bien. Tanya con el ceño fruncido le dijo algo a Izuku. Tanya. No disparaste en ningún momento, ¿verdad? Izuku abrió los ojos por la sorpresa. No se esperaba que fuera tan evidente el hecho de que ninguna de sus balas fueron disparadas, así que con algo de temor agachó la cabeza y contestó Izuku. No, señor. La capitana del pequeño lo tomó de los hombros, lo cual hizo que levantara la mirada. Tanya. Está bien. No hay ningún problema. Izuku internamente estaba sonriendo, pues eso era algo que no se esperaba. Su superior no estaba molesto con él. Tanya. ¿Viste a las mujeres y niños? Izuku. Sí, Tanya. Bien. Quiero que te encargues de ellos. Izuku. Sí, señor. ¿A dónde los llevo? Tanya puso un rostro de confusión. Tanya. ¿Qué? Izuku tartamudeó un poco al contestar, pues no lograba comprender el porqué de la confusión de su capitana. Izuku. ¿A de dónde los llevo? A la base, a la ciudad. ¿Los deportamos? ¿Qué hago con ellos? Tanya se dio la vuelta mientras observaba al horizonte. Tanya. Creo que no entendiste, quiero que los ejecutes. Izuku. ¿Qué? El niño no se lo creía. Se le estaba ordenando el terminar con las vidas de mujeres y de niños que probablemente ni siquiera eran mayores que él. Si el tirar del gatillo para matar a un adulto se le hizo una hazaña imposible, hacer lo que se le estaba ordenando era algo que las palabras en sí no podían describir. Nuevamente estaba allí. Nuevamente ese sentimiento de tener la garganta caliente. Nuevamente esa sensación de no poder ni hablar mientras sus ojos comenzaban a arder sin señales de querer detenerse. Tanya. Parece ser que no lo has entendido. Izuku.
Déjame hacerte una pregunta, dijo mientras volteaba a ver al pequeño niño, ¿eres un soldado, o sigues siendo aquel niño que quería ser un héroe? Izuku con dificultad tragó saliva, mientras esas molestias iban creciendo de manera exponencial. Si antes ya sentía que su garganta le ardía, ahora era como si algún desgraciado enfermo hijo de perra con algún kirk relacionado, le pusiera el maldito sol en la tráquea a Tanya. Si tu respuesta es la segunda opción, te sugiero que comiences a caminar y que te resignes a morir congelado. Pero si eres un soldado, date la vuelta y haz lo que se te ordenó. Un soldado siempre cumple con su misión, sin importar que tanto tenga que mancharse las manos con sangre. ¿Quedó claro? Izuku no pudo hacer otra cosa más que tratar de evitar ese destino. Izuku. Pero, señor. Ellos son inocentes, no nos han hecho nada. Los que nos atacaron ya fueron neutralizados, eso no es algo necesario. Dijo el peliverde de forma desesperada. Tanya se le acercó un poco para así quedar justo frente al niño. Tanya. ¿Qué va a pasar? Izuku. ¿Qué? Tanya. ¿Qué va a pasar si los dejas con vida? Izuku. Pues, ellos se irán a casa y tratarán de seguir viviendo. Tanya. Parece ser que sigues sin entender, niño. Puede que no lo hayas notado, pero esos que tú dices que ya neutralizamos son los padres y esposos de los que están en ese cuarto. Izuku se sorprendió ante lo dicho por su capitana Tanya. Nosotros asesinamos a sus padres justo frente a sus ojos. Si los dejamos ir ahora, déjame que yo te diga a lo que pasará. Todos moriremos. Izuku. ¿Por qué? Tanya. Un niño cuyo padre es asesinado justo frente a él, no puede pensar en otra cosa más que venganza. Ahora imagínate si a eso le sumamos algo como los quirks. ¿Qué es lo que pasaría si alguno de ellos tiene un kirk muy poderoso? Izuku estaba por contestar pero fue interrumpido por Tanya. No es necesario que lo digas, yo lo responderé. Si eso llega a suceder, no solo nosotros estaremos muertos, sino todo Japón. ¿Qué es lo que eliges, mancharte con la sangre de tu enemigo o hacerlo con la de todo tu país? Te lo repetiré, porque parece que no lo entendiste. Un soldado hace lo que sea necesario para cumplir con su misión. ¿Quedó claro? Izuku solo pudo decirle un sí señor. Con mucha dificultad comenzó a caminar en dirección a aquella habitación donde había visto a los rehenes. Caminaba mientras la falta de aire se hacía más y más presente. Se sentía mareado, la cabeza le dolía como el demonio. Él ya no tenía propósito en la vida, hasta que entró en el ejército, pero viendo lo que se le ordenó solo se podía preguntar a sí mismo: ¿esto es lo que quería? ¿Este es el propósito por el que tanto luché y sacrifiqué? Esas eran las preguntas que se repetía una y otra vez, mientras llegaba cada vez más rápido a ese cuarto sin siquiera darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Realmente su propósito, el que tanto le costó conseguir, era llenarse las manos con sangre. La misma sangre que él juró que no sería derramada, pues él estaría allí para evitarlo paso a paso. El sonido de sus pisadas se acercaba más a la pequeña habitación. Cuando finalmente llegó se acercó a Tachiba, para luego hablarle sin salir del shock todavía. Izuku. Dijo la capitana que yo encargara. Tachiba no dijo nada, simplemente lo vio con un rostro de tristeza, pues no era tan estúpido como para no adivinar lo que pasaría a continuación. Izuku entró al cuarto donde se encontraban las mujeres y los niños. Le faltaba la respiración. Sus piernas habían pasado a convertirse en un par de espaguetis, pues éstas no paraban de temblar, en señal de que pronto cederían. Su piel estaba erizada, mas no lograba determinar si era por la acción que iba a cometer o por el frío tan desgraciado que estaba presente en todos lados. Finalmente había salido de su shock, pero no fue por voluntad propia, sino por un golpe. Un golpe que había sido proporcionado por un pequeño niño de no más de 7 años. Se trataba de un niño de cabello negro y ojos cafés, de los cuales no paraban de salir lágrimas, mientras este golpeaba a Izuku lo más fuerte que podía en el abdomen. Y si dicho pequeño se te hace familiar, es porque era el pequeño Vladimir Ivanov. Los ojos de ese niño solo mostraban odio, odio en su forma más pura. Izuku lo notaba, lo más probable era que su capitana tuviera razón, pues la cara de ese niño no parecía mostrar más que una gran desesperación, acompañado de esa rabia incontrolable. Izuku solamente pudo acariciar la cabellera del pequeño, mientras que las lágrimas amenazaban con salir.
Acarició la cabeza del pequeño por 7 u 8 segundos, y luego lo empujó. Izuku no sabía lo que estaba haciendo. Su cuerpo simplemente comenzó a moverse para acatar la orden que se le había dado. Él no quería, pero era como si ninguna de sus extremidades le hiciera caso. En ese momento lentamente Izuku comenzó a mover sus manos en dirección a su fusil M4. En cuanto esta acción fue notada, la madre del pequeño no pudo hacer otra cosa más que abrazar a su hijo, mientras gritaba a la persona frente a ella: Misa. Por favor, no lo hagas. Es solo un niño, no sabe lo que hace. Gritó Misa mientras un grupo de mujeres comenzaba a gritar cosas similares tratando de evitar las acciones del soldado Izuku. Lo siento. Fue lo único que pudo decir Izuku, mientras el cañón de su arma se preparaba para expulsar una lluvia de metralla. Misa. Por favor, no lo hagas, detente. Izuku. Lo siento. Las lágrimas no paraban de salir de ninguno de los que se encontraba en ese cuarto, pues ninguno de ellos deseaba lo que estaba por suceder. Izuku. Lo siento. Fue lo que nuestro peliverde pudo decir, mientras se hacía cada vez más presente el hecho de que falló en su misión de evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Todas las madres comenzaron a abrazar a sus hijos, como si, en caso de que ocurriera lo peor, estuvieran preparadas para servir de escudo humano para sus hijos. Boom boom boom. El sonido de las balas pasando por el cañón era ensordecedor en esa habitación. Obviamente los gritos de las mujeres y los niños no se hicieron esperar cuando una lluvia de plomo cayó sobre ellos. Tachiba, que estaba fuera de la habitación, solo pudo cerrar los ojos con fuerza mientras sentía el olor de la metralla y la sangre cubriendo el lugar cada vez con más profundidad, al igual que escuchaba el sonido del percutor causando que la bala saliera de donde estaba. Hasta que finalmente el sonido desapareció, dando a entender que la tarea estaba hecha. El adulto se dirigió a la salida, para luego ver a su capitana Tanya. ¿Lo hizo? Tachiba. Sí. Lo hizo Tanya. Bien. ¿Dónde está? Tachiba. Sigue allí. Tanya. De acuerdo. Quédate con él, cuando estén listos vayan a la base. Le dije todo eso, pero la verdad es que es solo un niño. Que Dios se apiade de mí, por forzar a un pequeño a hacer eso, dijo Tanya, para después, junto con el resto de soldados, emprender su camino. Mientras tanto, en una pequeña habitación, adornada con cadáveres y color escarlata por todos lados, se encontraba un peliverde, mirando el suelo en posición fetal mientras las lágrimas y llantos no paraban. Izuku estaba golpeando el suelo. Era la primera vez que se sentía tan impotente que golpeaba algo hasta hacerse sangrar los nudillos. No paraba de golpear el suelo con fuerza, pues la acción que acababa de cometer le dio asco de sí mismo. Entre todo su llanto, dijo algo que no iba dirigido para nadie, más que para sí mismo. Mientras él lloraba, sus lágrimas se mezclaban con la sangre que estaba en su rostro. Izuku. Y yo solo quería ser un héroe. Sniff sería, algo cambió dentro de Izuku. Algo se quebró, o mejor dicho. Él se quebró. La acción que cometió no era la gran cosa para algunos de los miembros de su pelotón, pero para él, que era solo un niño, fue tan horrible, que simplemente no pudo soportarlo. Y su mente, para poder soportar la carga de su acción, creó a Winter, quien se encargaría de cargar con ese peso. Actualidad. La sesión de ese día había terminado. Izuku se había ido hace unos cuantos minutos, mientras que por otra parte Irumi seguía pensando en lo que le acababa de revelar su paciente. Sin duda era un avance que era de suma importancia. Las acciones que había cometido para que Winter surgiera, lograban responder el porqué del actuar de Winter. Un soldado cuyo único objetivo es cumplir con su misión a cualquier costo, sin duda reflejaba perfectamente la historia que le acababan de relatar. Pero fuera del ámbito laboral, Irumi seguía sin creérselo. Pero lo recordó en ese momento. Sin importar su apariencia, sin importar su actitud y demás, él seguía siendo un niño que fue obligado a crecer muy rápido si es que existía algún dios o un destino. Definitivamente se podía confirmar una cosa: quería ver a Izuku muerto o el estado más cercano posible. Pero no lo haría y ya. Se tomaría su tiempo y lo disfrutaría lo más que pudiera, sometiendo su cuerpo y voluntad hasta que simplemente ya no pudiera más. En el campo de batalla. Capítulo 15. Los enigmas de mi mente.
Los golpes se hacían presentes en esa habitación. Ese día era domingo, así que la habitación que normalmente era usada por los estudiantes para entrenar ahora estaba a disposición del soldado favorito de todos. Los golpes al saco de boxeo sin duda eran tremendos, pues con solo unos cuantos golpes ya estaba a punto de quedar destrozado, aunque principalmente por los golpes de su brazo izquierdo. La estrella roja, una estrella que cubría la zona del hombro en su brazo izquierdo. A simple vista, para algunos, podía parecer un simple adorno, algo cuya única utilidad era el hacerlo ver genial. Pero las cosas no podían ser más alejadas de la verdad. Cuando un soldado escuchaba las palabras estrella negra, no podía hacer más que alegrarse y sentirse orgulloso. Si es que le dieron la noticia de que obtuvo la estrella negra, era algo que tenía que ser respetado, pues significaba una misión completada de forma exitosa, mientras que por otra parte, una estrella roja era todo lo contrario. Una estrella roja era algo de lo que avergonzarse por todo lo que te quedaba de vida, pues era la mayor vergüenza. Su significado era tan simple como decir misión fallida. Algunos se podrán decir, pero se supone que Izuku no tenía ninguna misión fallida, entonces, ¿por qué tiene la estrella roja en el hombro? Pues en esta ocasión déjame responderte con otra pregunta. ¿Tú considerarías como una estrella negra una misión en la cual perdiste a prácticamente todo tu pelotón, incluido tu mejor amigo? Sí, eso pensaba. ¿Cómo fue que sucedió? Aún es un poco temprano para dar esa respuesta. El costal finalmente cedió ante la fuerza y cayó de forma estrepitosa en el suelo. Por fortuna no había nadie más en el lugar, así que nadie se hizo presente ante el ruido. Una chica de cabello cenizo se encontraba sentada en la playa. De vez en cuando solía ir allí. Por lo general cuando estaba molesta, preocupada o simplemente quería pensar si había prometido el ayudar a Izuku a ser el mismo de antes, pero claro, era más fácil decirlo que hacerlo, pues si una persona cambia de forma tan drástica como lo había hecho Izuku, era señal de que no volvería a ser lo de antes con tanta facilidad. De la nada, alguien la sacó de sus pensamientos. Se trataba de un hombre de aspecto esquelético, una camiseta blanca y una tanto larga como maltratada cabellera de color dorado. Se trataba de Toshinori Yagi, o mejor conocido como el gran símbolo de la paz, Olmig Kasumi. Olmig, ¿qué haces aquí? Toshinori. Ya te he dicho que en esta forma solo me llames Toshinori y joven Bakugo. La chica se rascó la nuca vergonzosamente. Era raro tener que llamarlo de una forma en ciertos momentos y de otra en otros. Olmig. ¿Qué es lo que haces aquí? Kasumi. Nada, Toshinori. Por favor, joven Bakugo. Nos conocemos desde hace tiempo, sé cuando algo te tiene en mal estado y ahora estás así. Kasumi suspiró. No podía mentirle a su maestro, ya que, además de no querer hacerlo, cuando llegaba a intentarlo parecía ser que él siempre veía detrás de sus intenciones, así que sin más decidió decirle la verdad. Kasumi. ¿Recuerda que hace algún tiempo le conté por qué quería volverme una heroína? Toshinori. Lo recuerdo un poco. Era algo relacionado con un amigo tuyo. Kasumi. Sí. Él era un chico extremadamente bueno y amable, pero desafortunadamente fue diagnosticado Kirkles. Todos solían molestarlo y golpearlo, yo incluida, dijo la chica mientras su maestro se sorprendía un poco, no por lo que le decía, sino porque por primera vez le contaba algo relacionado con el tan misterioso amigo, pues nunca dijo más de 2 o 3 palabras relacionadas con el tema. Kasumi. Pero a pesar de no tener un Kirk, siempre tuvo el deseo de convertirse en un héroe, sin importar lo que le dijeran los demás, aunque claro, dicho sueño fue la causa de que los golpes y burlas hacia él se intensificaran con el tiempo. Toshinori. Eso suena horrible. ¿Qué pasó con él? Kasumi. No lo sé. Cuando teníamos como 7 años no lo soporto más y escapó de su casa. No supe nada de él en más de 9 años. Toshinori. Pero, ¿qué tiene que ver él con tu problema? Kasumi. Pues, lo que pasa es que él volvió hace poco. He intentado acercarme, pero parece ser que solo me evita. Además, ha cambiado mucho, ni siquiera era capaz de reconocerlo al principio. El adulto miró a su alumna con tristeza, pues se notaba en su voz que estaba arrepentida por lo que le había hecho en el pasado, además de querer remediar las cosas. Fue entonces que se le ocurrió algo. Toshinori. ¿Por qué no me lo dejas a mí? Kasumi. ¿Qué? Preguntó un poco desconcertada Kasumi debido a la sugerencia de su maestro. Toshinori.
Ser el símbolo de la paz tiene sus ventajas. Una de ellas es que puedes convencer a muchas personas para algo, Kazumi. No sé si eso vaya a funcionar, Toshinori. Vamos. ¿Tienes más opciones? Kazumi. Supongo que no, dijo ella mientras daba un pequeño suspiro. Toshinori. ¿Lo ves? Dime cómo se llama, si quiero convencerlo mínimo necesito saber su nombre. Kazumi tragó saliva, pues obviamente se daría cuenta de quién era, pero ya más nada podía hacer, pues su maestro se había ofrecido a hacer esa labor y sería irrespetuoso decirle que no. Además de que no se le ocurría ningún otro plan. Kazumi. Se llama Izuku. Toshinori se quedó en shock, pues no se esperaba esa respuesta, aunque sentía que debió imaginárselo ya que había visto a Kazumi perseguir al castaño por la escuela, aunque la verdad es que suponía que quería retarlo a pelear, pues su orgullo le decía que debía de ser mejor que todos, así que no le sorprendería el que retara a un soldado a una pelea. Toshinori. ¿Me estás diciendo que él era tu amigo? Kazumi. Si ahora habían muchas cosas que comenzaban a encajar en el gran rompecabezas mental que Toshinori se estaba planteado desde hace un tiempo. Pero por sobre todo, explicaba aquella frase que el general le había dicho la última vez que estuvieron en su oficina general. ¿Alguna vez has tenido que participar en un conflicto en el que todos los días significa matar a alguien? ¿Alguna vez huiste de tu hogar cuando tenías 7 años, solo para que lo que te deparara fuese degollar a todo enemigo que te pusieran enfrente? Si no es así, Olmig, te sugiero que no lo trates como un niño, sino como el coronel que es, pues ese puesto se lo ganó en un baño de sangre. Esas habían sido sus palabras en ese momento, y ahora que había escuchado esa parte de la historia, las cosas comenzaban a tener más sentido. Toshinori. Pues si se trata de él, me temo que no hay mucho que pueda hacer, dijo Toshinori un poco decepcionado por no poder ayudar a su alumna Kazumi. Sí. Me lo imaginaba, dijo un poco desanimada mientras que su maestro se le acercaba para darle un poco de consuelo. Toshinori. No es que quiera tirarte tus ilusiones, pero no creo que puedas simplemente hacer que vuelva a ser como antes. Kazumi. ¿Por qué lo dices? Preguntó la chica con algo de nerviosismo, pues su maestro no solía equivocarse en ese tipo de cosas. Toshinori. Sin importar cuánto trates de aguantar o qué tan fuerte piensas que eres, una guerra sigue siendo un lugar de caos y destrucción. Mucho más cuando eres apenas un niño. Toshinori no se había dado cuenta, pero los ojos de Kazumi se abrieron de par en par ante lo dicho por el adulto Kazumi. ¿Qué? Fue hasta ese momento que Toshinori se dio cuenta de lo que acababa de hacer, pues el hecho de que Izuku fue a la guerra era algo que, además de ser algo que no podía decirle a su alumna, era información clasificada. Toshinori. Bueno, lo que quise decir fue, Kazumi. Por favor, Olmig, dímelo, habló la chica preocupada y casi gritando, pues lo que le dirían podría determinar el fallar con la tarea que se había dado de recuperar a Izuku. Finalmente Toshinori no pudo negarse, pues los ojos de la chica le rogaban por soltar toda la información que pudiera tener. Toshinori. Bien. Pero tengo que decirte que esto es información clasificada. La adolescente asintió de forma rápida, pues quería obtener aquella información. Toshinori. Él participó en la guerra invernal, desempeñando el papel de capitán del famoso quinto escuadrón de eliminación. En un pequeño bar se encontraba un joven de cabello celeste, grandes ojeras, labios secos y un montón de cicatrices en el cuello. Su edad no aparentaba más de 22 años, pero sin dudas su aspecto lo dejaba ver bastante demacrado. Se trataba de Shigaraki Tomura. Líder del grupo conocido como la Liga de Villanos, se encontraba viendo una televisión sin parar. En dicha televisión se podía ver el gran festival deportivo de la UA, por lo que podemos concluir que se trataba de una grabación. Sin dudas estaba molesto. Primero, su ataque a la Gran Uzh parecía haber quedado en el olvido gracias a la demostración de poder que hicieron aquellos niños. Segundo, se acababa de dar cuenta de lo mucho que subestimó a esos mocosos. Y tercero, que en este momento no tenía ningún plan establecido para poder asesinar a Olmig, pero la solución entró por la puerta del bar al hacerle caso al sonido de unas pesadas botas chocando en el piso. Pudo verlo. Se trataba de un hombre cuya edad no era tarea sencilla al determinar, pues una gran máscara de acero le cubría toda la cara, aunque la verdad es que, en lugar de ser una máscara, se trataba de su inútil Kirk que le daba esa apariencia. Traía puesta una especie de capucha extremadamente vieja, pues se le podían notar sin problemas grandes agujeros.
Dichos agujeros eran la razón por la cual su rostro era tan visible. Tomura. Está cerrado, dijo el Peliceste dando una excusa para que aquel hombre se largara de ese sitio. En ese momento no quería estar lidiando con nadie. Pues yo veo que está muy animado como para estar cerrado, dijo el encapuchado sarcásticamente. Fue así que Shigaraki pudo notar algo que había pasado por alto. Y es que, como si de un niño pequeño detrás de su madre se tratara, un arma se asomaba de la funda que se encontraba en el lado derecho de la cadera de aquel hombre. Para ser más precisos, una Beretta 92 FS, la cual por cierto era el arma favorita de aquel hombre. Tomura. Si quieres problemas no estás en el lugar más adecuado. He tenido una mala semana, así que no me quejaría de desquitarme con alguien, dijo el Peliceleste mientras sus ojos se llenaban de una gran intención de matar a quien estaba frente a él. ¿Problemas? Pero claro que no. Yo no quiero ningún tipo de problema, dijo el encapuchado mientras su tono demostraba no tener ni un poco de temor frente a las amenazas de Tomura. De hecho, soy yo quien viene a arreglar tus problemas, dijo con simpleza mientras Tomura mostraba un rostro de confusión. Sé que tu pequeño plan de asesinar a Olmig no resultó como tú querías, amiguito. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Tomura se puso alerta. Podría tratarse de alguna especie de trampa tendida por los héroes para atraparlo, y de caer en ella, dictaría el futuro del joven villano. Tomura. Dime quién mierda eres. Decretó el joven a forma de gritos, pues no podía hacer otra cosa sin caer en aquella trampa en la que se vería sometido si llegaba a decir una palabra equivocada. El quién soy no importa. Lo que realmente deberías preguntarte es el cómo voy a ayudarte, Tomura. ¿Qué? La confusión no paraba de salir de Tomura en estos momentos, pues no comprendía nada de lo que estaba pasando. ¿A qué te refieres? Hace unos días, uno de mis hombres se infiltró en la UA y obtuvo algo de información, aunque desafortunadamente nunca volvió. Gracias a la cámara que tenía, pudimos ver todo lo que él vio, y déjame decirte que ahora los héroes no serán tu mayor problema, Tomura. ¿Por qué lo dices? ¿Qué más podría haber allí que me afecte? Un héroe te arrestara y te llevara a la cárcel. Pero la persona que está allí se encargará de torturarte hasta que te mate, Tomura. ¿De quién se trata? Hace un par de años era conocido como el capitán del 5º Escuadrón de Eliminación en la Guerra Invernal. Tomura quedó sorprendido, pues la respuesta del por qué estaba allí se la podía imaginar, así que se sintió todavía más frustrado, pues nunca se le ocurrió que algo como eso podría suceder. A su parecer, todo su plan había sido tratado de forma impecable, pues todo estaba calculado, pero todo se fue al diablo en cuanto esos mocosos aparecieron y derrumbaron su plan. Pero no tienes que preocuparte al decir eso. La atención de Tomura se centró en ese hombre. Tomura. ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar. El encapuchado seguía mostrándose tranquilo y sin ningún temor frente a ellos, cosa que, por algún motivo, ponía a Tomura más alerta. Tomura. ¿Qué razón tienes tú para ayudarme? Dijo el Peliceleste, pues la tranquilidad de aquel hombre le ponía un poco nervioso. Digamos que tenemos un objetivo parecido, Tomura. Yo quiero destruir esta sociedad de héroes, pero ¿qué quieres tú? Sentenció Tomura con duda. Yo soy un hombre simple, con gustos simples. Y hay algo que no puedo olvidar, la guerra. Eso sorprendió un poco a Tomura, pues eso estaba bastante cerca y alejado al mismo tiempo de su objetivo. Tomura quería destruir esa sociedad de héroes por completo, incendiarlos, descuartizarlos, despellejarlos, incluso hacer que se mataran entre ellos sería algo interesante. Ahora que lo pensaba bien, tal vez y la guerra era exactamente lo que él quería. Pero por algún motivo, seguía sin fiarse del encapuchado. Ese es mi objetivo. La guerra. No hay una forma de arte más grande y hermosa como lo puede ser la guerra. Los tonos carmesí adornándolo todo, el sonido de las explosiones retumbando, los percutores causando que las balas salgan por los cañones, la ópera de los gritos de dolor que parece no detenerse. Eso es lo único que yo quiero.
Que regrese la tan hermosa guerra, dijo el encapuchado de una forma bastante retorcida, pues su forma de mencionarlo y de moverse en esos momentos parecían mostrarlo bastante excitado, cosa por la que Tomura parecía fiarse todavía menos de la nada. Una gran carcajada se escuchó en la habitación, aunque no se veía la figura que producía dicho sonido. Al buscar de forma más exhaustiva se podía notar que dicha carcajada provenía de una pantalla negra que allí se encontraba. Ciertamente era una carcajada bastante maniática, pues la voz gruesa y profunda lo hacía bastante imponente. De la nada aquella carcajada paró, y seguido de eso, de la misma pantalla se escuchó como la persona que reía anteriormente comenzó a hablar. Vaya, vaya. Sin dudas esto es algo que no me esperaba, dijo la voz mientras todavía se podía notar ligeros rastros de su anterior carcajada. No esperaba que tú estuvieras aquí, ex capitán del sexto escuadrón de eliminación, Deagun, dijo aquella voz proveniente de la pantalla de Deagun. Y yo no esperaba ver que estuvieras aquí, All for One, All for One. Vaya. No tenía idea de que me conocías, dijo aquella voz, mostrando muy ligeros tonos de sorpresa de Deagun. Solo rumores, All for One. ¿Y cómo sabías que era yo el de esos rumores? Deagun. Tú me lo acabas de confirmar, dijo con bastante tranquilidad el conocido como Deagun, mientras de la pantalla una pequeña risa se escuchaba. All for One. Jaja. El mundo ciertamente puede ser muy interesante en algunas ocasiones. Pero dime, ¿a qué te refieres con que quieres la guerra? Deagun. Es algo tan simple como suena. All for One. Se escuchó la voz del villano a través de la pantalla, parecía ser que estaba pensando en algo. All for One. Bien. Si lo que quieres es algo tan simple como eso, te lo puedo dar, Deagun. Me parece excelente, dijo Deagun bastante tranquilo y confiado. Como si desde un inicio esperara que le dieran esa respuesta a All for One. Pero recuerda que no estoy haciendo gratis. Tienes que ayudar a Tomura con lo que te pida Deagun. No tengo ninguna queja al respecto, dijo él, para luego comenzar a caminar a la salida e irse de allí. Tomura. Sensei. ¿Por qué aceptó su oferta? No necesito apoyo de nadie, All for One. Tomura, tienes que aprender a mover los hilos, Tomura. ¿Qué? All for One. Si puedes hacer que alguien más se encargue del trabajo sucio, no dudes en intentarlo, pues recuerda que no siempre te puedes arriesgar a ser descubierto tan fácilmente. Además, una vez escuché una frase bastante interesante. Solo un soldado mata a otro soldado. Y nuestro amigo parece muy comprometido a intentar acabar con el nuevo guardián de la UA, dijo para seguido de eso comenzar a reír mientras se retiraba. Deagun no pudo evitar tener un pequeño pensamiento sobre lo que él acababa de considerar como su misión de Red Debut Post. Deagun, parece ser que nos volveremos a ver. Izuku, la pequeña risa que dio mientras seguía caminando era ciertamente escalofriante. Pero lo que hacía que esto fuese así, era el instinto que liberaba a cada paso que daba. Un instinto que los humanos dejaron en el pasado hace ya varios siglos por las comodidades que tenían, pero los guerreros más hábiles aún podían usarlo. Un gran instinto asesino. Continuará. Buenos chicos, Yata, espero que les haya gustado. Voy a subir más vídeos este día sin ya más que decir. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos veremos en el campo de batalla.